Este sistema de filtración discrimina a las proteínas en función a su tamaño, que en cuanto más grandes son menos permeables, en su carga, que cuantos más catiónicas o más ionizadas son más permeables, y en cuanto a su configuración. Bien, la nefrina, como dijimos, resulta clave para la función de la barrera glomerular. La nefrina es una glucoproteína transmembranosa que es el componente principal de los diafragmas de la hendidura entre los podocitos adyacentes. Las moléculas de nefrina se unen entre sí mediante puentes disulfuro en el centro del diafragma de la hendidura. La nefrina y sus proteínas asociadas, incluida la podocina, tiene una función crucial en el mantenimiento de la permeabilidad selectiva de la barrera de la filtración glomerular. Si se dan ahí en la imagen, es un acercamiento, como quien dice, de la membrana basal, donde se ven que ahí están conectados los pedicelos. Bueno, las enfermedades hereditarias en las que hay mutaciones de la nefrina o sus proteínas aparejadas se asocian a extravasación anómala de las proteínas plasmáticas a la orina, lo que da un lugar a síndrome nefrótico, que se mencionará más adelante. Bueno, la lesión glomerular, ya como tal, el glomérulo puede resultar lesionado por diversos mecanismos, así como en el curso de varias enfermedades sistémicas. Entre las enfermedades inmunológicas, la más destacable es el lupus eritematoso sistémico. De trastornos vasculares es la hipertensión y el síndrome hemolítico urémico. En enfermedades metabólicas es la diabetes mellitus y afecciones hereditarias es el síndrome de Alport. A estas glomerulopatías se denominan secundarias para diferenciarlas de aquellas en las que el riñón es el único órgano implicado o el predominante. Bien, vamos con los mecanismos de lesión glomerular. Aquí, aunque no se sabe con certeza la etiología, sí está claro que los mecanismos inmunitarios están implicados en la base de la mayoría de los tipos de glomerulopatías primarias y en muchas de las secundarias. Se encuentran depósitos de inmunoglobulinas, habitualmente con diversos componentes del complemento en pacientes con glomerulonefropatías. Y los mecanismos inmunitarios mediados por células también pueden jugar algún papel en ciertas glomerulopatías. Las formas de lesión asociadas a anticuerpos vienen siendo tres, que puede ser la lesión resultante del depósito en el glomérulo de componentes solubles circulantes, antígeno-anticuerpo. Lesión por anticuerpos que reaccionen in situ dentro de los glomérulos, ya sea antígenos glomerulares insolubles fijos, que son intrínsecos, o frente a moléculas depositadas en el glomérulo. Y la tercera es lesión por anticuerpos dirigidos contra componentes de las células del glomérulo que pueden producir lesión glomerular. Ahora vamos con las glomerulopatías. Bueno, la glomerulonefritis causada por inmunocomplejos circulantes es una enfermedad mediada por inmunocomplejos circulantes en el glomérulo. Puede considerarse, el glomérulo puede considerarse como un testigo inocente porque no suscita la reacción. El antígeno en esta afección, en esta patología, no es de origen glomerular. Los inmunocomplejos puede ser endógeno, como en la glomerulonefritis asociada con lupus eritematoso sistémico, o exógeno, como es probable en las glomerulonefritis que sigue a ciertas infecciones. Entre las infecciones por bacterias tenemos las estreptocócicas, en los virus, el virus de la hepatitis B. Entre los parásitos es Plasmodium falciparum, causante de paludismo.
y en las espiroquetas el treponema pallidum. Bien, con frecuencia se desconoce el antígeno responsable como, como ocurre en la mayoría de los casos de glomerulonefritis membranoproliferativa. Cualquiera que sea el antígeno que sea el causante, los complejos quedan atrapados en el glomérulo, donde producen lesión en gran parte por la activación del complemento y por el reclutamiento de leucocitos. La lesión puede ocurrir también mediante el atrapamiento de los receptores o reconocimiento de receptores de la fracción cristalizable en los leucocitos, independientemente de la activación del complemento. Estas lesiones glomerulares habitualmente constan de infiltración leucocítica, que es exudación, en el glomérulo y proliferación variable de células endoteliales, mesangiales y epiteliales de la pared. Bien, los inmunocomplejos con depósitos se pueden alinear en tres localizaciones, que viene siendo en el mesangio, entre las células endoteliales y la membrana basal glomerular, que se les denominan depósitos subendoteliales, y entre la superficie externa de la matriz basal glomerular y los podocitos. A estos se les denomina depósitos subepiteliales. Estos depósitos pueden localizarse en más de un sitio, en un caso determinado. Y el patrón y la localización del depósito de inmunocomplejos es útil para diferenciar los diversos tipos de glomerulopatías. Bien, la glomerulonefritis producida por inmunocomplejos in situ, en esta los anticuerpos reaccionan de forma directa con antígenos fijos o plantados en el glomérulo. Los plantados se denomina que son antígenos no glomerulares. La mayor parte de estos antígenos plantados dan lugar a un patrón de depósito de inmunoglobulinas granular, que se identifica con inmunofluorescencia. Entre los antígenos plantados destacan los complejos del nucleosoma, que es muy común en los pacientes con lupus, productos bacterianos como la endostrotocina, que es una proteína expresada por estreptococos del grupo A, y grandes agregados de proteínas, entre ellos inmunoglobulina G, que se suelen depositar en el mesangio. La localización del antígeno, del anticuerpo o de los inmunocomplejos determina la respuesta a la lesión glomerular. Los complejos que se depositan en el endotelio por debajo inducen una reacción inflamatoria en el glomérulo, con infiltración de leucocitos y una proliferación exuberante de las células residentes en el mismo. Mientras que los anticuerpos dirigidos frente a la región subepitelial de los capilares glomerulares no son inflamatorios y ocasionan lesiones similares a las observadas en las nefritis de Hickman o en la nefropatía membranosa. Bien, ahora la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. En esta enfermedad, la mejor caracterizada dentro de este grupo es la glomerulonefritis con semilunas mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular clásica. En este tipo de lesión, los anticuerpos se dirigen contra antígenos fijos propios de la membrana basal glomerular. En el ser humano, la glomerulonefritis mediada por anticuerpos se debe a la formación de autoanticuerpos antimembrana basal glomerular. El depósito de estos anticuerpos da lugar a un patrón de tinción lineal en la microscopía con inmunofluorescencia. El cambio de forma de la cadena alfa 3 del colágeno de tipo 4 de la membrana basal glomerular parece fundamental para incitar esta autoinmunidad. En ocasiones, los anticuerpos antimembrana basal glomerular muestran una reacción cruzada con las membranas basales de los alvéolos pulmonares, lo que traduce en lesiones simultáneas en riñones y pulmón.
que este viene siendo el síndrome de Goodpasture, porque viene derivado del colágeno, y como en ambos puede estar afectado la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, afecta a ambos lugares. Bien, de los mediadores de la lesión inmunitaria, la lesión inducida por anticuerpos pasa por activación del complemento y reclutamiento de leucocitos. La activación del complemento por la vía clásica genera sustancias quimiotácticas, que son las anafilotoxinas, para atraer a neutrófilos y monocitos. Este mecanismo solo está activo en algunos tipos de glomerulonefritis, dado que en muchos otros hay pocos neutrófilos en los glomérulos lesionados. La lesión o la apoptosis celular puede activar la vía alternativa y de la lectina, transportadora de manosa, del complemento, lo que podría culminar en una lesión glomerular. Los linfocitos T sensibilizados que se forman durante el curso de una reacción inmunitaria mediada por células también pueden provocar una lesión glomerular experimental. Las lesiones mediadas por linfocitos T podrían explicar los casos de glomerulonefritis en los que no se reconocen depósitos de anticuerpos o inmunocomplejos, en los que los depósitos existentes no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Y bueno, otros mediadores de la lesión glomerular son monocitos y macrófagos, las plaquetas, ya por la lesión viene derivada en el glomérulo, las células glomerulares residentes, que es epiteliales, mesangiales y endoteliales, y la trombina, que como recordamos en temas pasados de la coagulación, cuando hay una lesión, ya sea el complemento, los leucocitos van a empezar a, a reaccionar y el sistema de coagulación va a ser quien va a reparar, pero puede hacer una fibrosis en el transcurso de poder reparar el órgano. Y bueno, otros mecanismos de lesión glomerular que son lesiones en los podocitos. Estos pueden ser inducidas por anticuerpos frente a los antígenos de los mismos podocitos o mediante toxinas. Las lesiones de los podocitos se traducen en cambios morfológicos como borrados de los pedicelos, vacuolización, retracción y suelta de las células respecto a la membrana basal glomerular. Las alteraciones clínicas corresponden a proteinuria y cabe destacar que la pérdida de los diafragmas en la hendidura de la hendidura normal resulta clave para el desarrollo de la proteinuria. Y bueno, la otra es la pérdida de las nefronas. Cuando la nefropatía, ya sea glomerular o de otro tipo, destruye suficientes nefronas como para disminuir la filtración glomerular al 30-50% de lo normal, los glomérulos residuales sufren una hipertrofia para intentar compensar la función renal, la cual se asocia a cambios hemodinámicos como aumento de la filtración por cada nefrona aislada, del flujo y de la presión transcapilar, que se traduce en una hipertensión capilar. Estas alteraciones acaban convirtiéndose en maladaptativas, por lo que determinan un mayor daño en el endotelio y los podocitos, con aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas, así como acumulación de proteínas y lípidos en la matriz mesangial, provocando una esclerosis segmentaria o global de los glomérulos. Los pacientes afectados presentan proteinuria y en los riñones se reconoce una glomeruloesclerosis diseminada. Bueno, y ahora continuando con el síndrome nefrótico, pues como comentó mi compañero, pues es un complejo clínico que engloba principalmente cinco cosas. Una proteinuria masiva que se va a dar por una pérdida diaria de proteínas en la orina de 3.5 gramos o más. Una hipoalbuminemia
donde se van a tener concentraciones plasmáticas de albúmina menores a 3 gramos sobre decilitro, un edema generalizado, que es la manifestación clínica más evidente en este síndrome, y hiperlipidemia y lipiduria. Las causas de este síndrome son diversas y comparten una fisiopatología en común, como vamos a ver más adelante, en donde las frecuencias relativas de las diversas causas de este síndrome pues van a variar conforme la edad, donde las lesiones glomerulares primarias más importantes van a ser la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis secundaria focal. La primera de estas es la más importante en niños y la segunda es la primera en los adultos. Y las manifestaciones en adultos se van a dar por causas sistémicas y las más comunes van a ser la diabetes mellitus, la amiloidosis y lupus eritematoso sistémico. Como dije, comparte una fisiopatología en común y esta se va a dar por una desorganización de las paredes capilares glomerulares, lo que va a provocar un aumento de la permeabilidad frente a las proteínas plasmáticas, un aumento en la permeabilidad secundaria a alteraciones, ya sea estructurales o fisioquímicas, de la membrana basal glomerular, lo que va a permitir la salida de proteínas del plasma hacia el filtrado glomerular, una proteinuria, muy intensa o de larga duración, lo que va a provocar que las concentraciones de albúmina sérica se reduzcan, provocando así una hipoalbuminemia con disminución en la presión colidosmótica plasmática. También va a haber una reducción del volumen intracelular y del flujo sanguíneo renal, lo que va a provocar un aumento en la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares renales. Si, si hay una presencia, en vez de una proteinuria muy grave o de larga duración, se tiene una proteína mantenida, va a provocar un edema generalizado, en donde no va a aparecer azoemia, hematuria o hipertensión, o si aparecen, estos van a ser muy leves. La hiperlipidemia es el que se conoce menos por qué se provoca, pero se cree que son por dos cosas. Por la presencia de hipoalbuminemia, que va a estimular un aumento en la síntesis de lipoproteínas en el hígado, o debido a que la proteinuria masiva va a determinar pues la pérdida de un inhibidor de la síntesis de lipoproteínas. Esto lo que va a provocar es que pues, se va a alterar el transporte de las partículas lipídicas circulantes y la degradación periférica de las lipoproteínas. Y va a haber lipiduria, que se va a reflejar con un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular frente a las lipoproteínas. Como comenté anteriormente, las lesiones glomerulares primarias van a ser las enfermedades de cambios mínimos, la glomerulosclerosis secundaria focal, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranosa proliferativa y enfermedad por depósitos densos. Comenzando primero con la enfermedad de cambios mínimos. Pues esta es la causa más frecuente, como comenté, en los niños y es relativamente benigno, ¿no? Y aunque se puede desarrollar en cualquier edad, pues es más común que se presente en niños de entre 1 a 7 años de edad. La morfología de pues se van a observar en la microscopía óptica, pues que los glomérulos al parecer están normales, pero la principal característica de esta es de que se muestra un borrado difuso de los pedicelos de los podocitos. Con respecto a la patogenia, pues sigue sin comprenderse totalmente por qué se causa, pero algunos estudios experimentales comentan que la proteinuria pues se atribuye a
un factor circulante, posiblemente derivado del linfocito T, que va a dañar el podocito y va a provocar que provocar el desprendimiento de sus pedícelos. Pero como dije, pues sí, no se ha establecido del todo la naturaleza del factor hipotético ni alguna función causal de los linfocitos T. El pronóstico conforme a en los niños es bueno, ya que más del 90% de ellos responden a una tanda breve de corticoides, donde al menos del 5% desarrollan una insuficiencia renal crónica después de los 25 años. Y es probable que la mayoría de los pacientes de este subgrupo presenten un síndrome nefrótico producido por eh, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, perdón, que no va a ser detectada mediante biopsia. Y el curso clínico de esta enfermedad es que pues, se manifiesta por una evolución insidiosa del síndrome nefrótico en un niño por lo demás sano, por lo que no va a haber hipertensión, va a haber una función renal conservada en la mayoría de los pacientes y lo que se va a presentar habitualmente es la pérdida de proteínas que va a estar limitada a las proteínas plasmáticas más pequeñas, que va a ser la albúmina en este caso. Continuando con con otra enfermedad, pues sigue la glomerulosclerosis focal segmentaria, perdón, que esta se va a caracterizar por la afectación de algunos glomérulos, ya sea por esclerosis, que se le va a considerar afectación focal, y se le considera así ya que afecta inicialmente solo algunos glomérulos, o por la afectación de segmentos dentro de cada glomérulo afectado, que se le denomina afectación segmentaria, y se le denomina así ya que afecta algunos penachos dentro de un glomérulo, pero respeta a los demás. La morfología de esta enfermedad es de que, igual que la enfermedad de cambios mínimos, pues se va a observar un borrado de los pedícelos de los podocitos. Pero aquí se van a observar que en los glomérulos afectados va a haber un aumento de la matriz mesangial, una obliteración de las luces capilares, se van a observar depósitos de masas hialinas y gotículas de grasa. Y esta se puede dividir en primaria o secundaria. La primaria es idiopática y representa aproximadamente del 20 al 30% de todos los casos de síndrome nefrótico. Y esta es una causa cada vez más frecuente de este trastorno en adultos y sigue siendo un desencadenante habitual en niños. En la secundaria se da principalmente a otras causas, como puede ser una asociación a otros trastornos, como el VIH o consumo de heroína, episodios secundarios a otros tipos de GN, como una nefropatía de IgA, una mala adaptación frente a la pérdida de nefronas y en formas congénitas o hereditarias. La patogenia, pues la principal se desconoce, pero se cree que la lesión de los podocitos representa el acontecimiento inicial de esta enfermedad. Y el curso clínico, pues la incidencia de hipertensión y hematuria pues es mayor en personas que sufren esta enfermedad a comparación de la enfermedad de cambios mínimos. La proteinuria asociada a esta no es selectiva, que es una diferencia conforme a la enfermedad anterior, y la respuesta a los corticoides es mala, por lo que al menos el 50% de los pacientes con esta enfermedad van a desarrollar una nefropatía terminal a los 10 años del diagnóstico, por lo que el pronóstico de los adultos es peor que en los niños. Continuando con la siguiente enfermedad, vamos a tener la nefropatía membranosa, la cual es una enfermedad lentamente progresiva, que es más frecuente entre los 30 y los 60 años de edad. Y en fases precoces se van a observar que los glomérulos, perdón, van a tener una apariencia normal, pero conforme el caso se va desarrollando más, se va a observar un engrosamiento difuso de la pared capilar.
La morfología de este es que la principal característica, mm, como comenté en la diapositiva anterior, pues va a ser el engrosamiento difuso de la pared capilar, y esto se debe a la presencia de algunos depósitos subepiteliales que van a contener inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal glomerular. Estos depósitos a su vez se van a separar entre sí por pequeñas protrusiones a modo de patrón de espiga y cúpula, y conforme va avanzando esta enfermedad pues se van a ir cerrando por encima de los depósitos, lo que puede provocar que se rompan, dejando cavidades en el interior de la membrana. Y los podicitos se presentan también presentan un borrado de los pedícelos. La patogenia de esta es una forma de higiene crónica mediada por inmunocomplejos, que se encuentra inducida por la reacción in situ de los anticuerpos con antígenos endógenos o plantados en el glomérulo. Esto es lo que determina la formación de los depósitos glandulares y de proteinuras e inflamación intensa. La clasificación de esta a su vez también es en primaria y en secundaria. La primaria se debe a autoanticuerpos que muestran una reacción cruzada con antígenos expuestos en los podocitos. Este es aproximadamente el 85% de los casos. En la nefropatía membranosa secundaria se debe a otros trastornos, como podrá ser por infecciones, que vendría siendo pues la hepatitis B crónica, sífilis, por tumores malignos, como un carcinoma de pulmón y de colon, un melanoma, por LES, que viene siendo por procesos antiinmunitarios, por exposición a sales inorgánicas, como puede ser el oro y el mercurio, y a fármacos como es la penicilina o los AINES. El cuadro clínico de esta enfermedad es que, pues, en general no se tiene antecedentes de esta, ya que otros pacientes presentan un grado menor de proteinuria y esta a su vez también no es selectiva. Y a través de la orina se va a observar que se pierden tanto globulinas como moléculas de albúmina de menor tamaño. En general, esta a su vez también no responde al tratamiento con corticosteroides, y se deben descartar las causas secundarias de la nefropatía membranosa, y pues esta sigue un curso notable variable y con frecuencia indolente. Y continuando con la última enfermedad del síndrome nefrótico, tenemos la glomerulonefritis membrana proliferativa y enfermedad por depósitos densos. Esta anteriormente se clasificaba en dos tipos fundamentales, como es la 1 y la 2, dependiendo de los hallazgos ultraestructurales, de la inmunofluorescencia y microscopía y de su patogenia. Pero en la actualidad, pues ya se dividió en tipo 1, que es la más frecuente de las ambas, y la enfermedad por depósitos densos, que se le consideraba antes como el tipo 2. La morfología de este es que los glomérulos son grandes y muestran una acentuación de aspecto lobulado, con proliferación de células mesangiales y endoteliales y una infiltración leucocítica. La membrana basal del glomérulo aparece engrosada, y la pared capilar glomerular presenta un doble contorno, que se pone en manifiesto más con tinciones de paz. Esta duplicación de la membrana basal glomerular pues se debe a la extensión de las prolongaciones de las células mesangiales e inflamatorias hacia las asas capilares periféricas y el depósito de la matriz mesangial. La patogenia del tipo 1 de esta enfermedad pues se debe a inmunocomplejos circulantes, de un modo parecido a la enfermedad del suero crónica, ya que se pueden relacionar con un antígeno que queda plantado con posterior formación in situ de los inmunocomplejos. En, en cualquiera de los casos, pues se desconoce el antígeno inductor, y también se asocia a antigenemia por virus de la hepatitis B y C,
por infecciones de las comunicaciones neuroventriculares, infecciones extrarrenales con antigemia persistente o episódica y LES. Y la patogenia de la enfermedad por depósitos densos pues es menos clara, ya que la principal alteración en este cuadro pues parece una activación excesa del complemento, donde algunos pacientes van a presentar autoanticuerpos frente a la C3 convertasa, a la cual se le llama factor nefrítico C3, por lo que se cree que este factor pues estabiliza la enzima y permite que se produzca una agregación no controlada del C3 y la activación de la vía alternativa del complemento. El curso clínico de esta pues del tipo 1 es malo en general, ya que en un estudio ninguno de los 60 pacientes seguidos durante 1 a 20 años consiguió una remisión completa, donde el 40% evolucionaron en una insuficiencia renal terminal, el 30% siguiente presentaron grados variables de insuficiencia renal y el 30% restante desarrollaron un síndrome nefrótico persistente sin insuficiencia renal. Y a comparación de la enfermedad por depósitos, pues esta presenta un pronóstico peor a la del tipo 1 y reaparece con más frecuencia en los sujetos sometidos a un trasplante renal. Bueno, con respecto al síndrome nefrítico, vamos a entrar un poquito más a fondo. Em, Tenemos que es un complejo clínico que comienza habitualmente de forma aguda y está caracterizado por hematuria, que macroscópicamente y clínicamente se ve como orina con sangre, y microscópicamente se observa como eritrocitos dismorfos y cilindros eritrocíticos en la orina. También se presenta oliguria y azoemia, que es el descenso en la cantidad de orina y el aumento en niveles de compuestos nitrogenados en sangre, respectivamente. También hay una hipertensión y este cuarto factor es un poco más raro, pero en algunos casos también se presenta proteinuria y edema de menor intensidad que las del síndrome nefrótico. Con respecto a la fisiopatología de esta condición, está dada por las lesiones que provocan una proliferación celular dentro del glomérulo y que va acompañada de infiltración leucocítica inflamatoria. Esta respuesta daña las paredes de los capilares y producen el paso de eritrocitos a orina, y esto pues a su vez provoca cambios hemodinámicos y una reducción de la filtración glomerular. Después la disminución de la filtración glomerular se manifiesta clínicamente con oliguria y retención recíproca de líquidos y azoemia. La hipertensión se cree que ocurre debido a la retención de líquidos y el aumento de liberación de renina por los riñones isquémicos. Con respecto a la etiología, tenemos que puede ocurrir como consecuencia de diferentes trastornos sistémicos, como el lupus eritematoso sistémico o LES, donde los anticuerpos generados afectan a los riñones, como es la nefritis lúpica, como tenemos aquí una imagen. También puede tener su origen en una glomerulopatía primaria, como la glomerulonefritis postinfecciosa aguda, que ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en cada una. Bueno, con respecto a la glomerulonefritis postinfecciosa aguda, tenemos que es de las glomerulopatías más frecuentes. El mecanismo de daño se da principalmente por la activación de complemento por la vía clásica, por lo que se observa hipocomplementemia, depósitos granulares de IgG y complemento en la membrana basal glomerular. También se da un depósito glomerular de inmunocomplejos que ocasiona proliferación y lesión celular, además de infiltración de leucocitos, principalmente neutrófilos. Siendo una enfermedad mediada por inmunocomplejos, el patrón de inicio puede ser exógeno o endógeno. Los desencadenantes exógenos, aquí tenemos algunos ejemplos que son las infecciones por bacterias como estreptococos, neumococos, estafilococos, y también puede ser por diferentes virus frecuentes como sarampión, parotiditis, varicela y hepatitis B y C. La imagen que tenemos aquí es una imagen de microscopía electrónica de sarampión. Em,
Y los desencadenantes endógenos pueden ser, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, que es de los más frecuentes, que pues inducen una nefropatía membranosa en la que se observa infiltración de neutrófilos por glomerulonefritis postinfecciosa. Tenemos que la celularidad aumentada afecta a casi todos los glomérulos difusos. Esta pues, es lo que le da el nombre de difusa. em, y pues debido a la proliferación de células endoteliales y mesangiales e infiltración. Esta es una imagen de microscopía óptica de la glomerulonefritis postinfecciosa aguda. Y aquí tenemos una imagen al microscopio electrónico, que es de la misma patología, en donde se observan depósitos de inmunocomplejos con forma de joroba, que es donde tenemos aquí la flechita negra, y pueden localizarse ya sea debajo del endotelio, intramembranosos o subepiteliales en la membrana basal glomerular. Bueno, la nefropatía IgA es otra condición que puede ocasionar esto, y afecta principalmente a niños y adultos jóvenes e inicia con un episodio de hematuria intensa durante 1 o 2 días a consecuencia de una infección inespecífica de vías respiratorias altas. Obviamente este dolor, bueno, esta condición se asocia a dolor lumbar. La patogenia está mediada principalmente por depósitos de IgA en el mesangio, que ocurre debido a una alteración en la producción y eliminación de IgA. En el 50% de los pacientes se ha encontrado que pues, hay un incremento en las inmunoglobulinas A. Con respecto a la fisiopatología de esta condición, se han estipulado varias teorías y estas son las más aceptadas, que son que se cree que la enfermedad tiene una influencia genética, porque pues el trastorno se observa en familias y en hermanos con antígenos leucocíticos humanos idénticos. Y además se teoriza que otro mecanismo fisiopatológico es el de la alteración de la glucosilación de la IgA, que disminuye su eliminación plasmática y además favorece su depósito en el mesangio. Bueno, en base a estas dos teorías, tenemos que el curso de acción de esta patología es que, pues, en primera instancia, el individuo susceptible genéticamente es expuesto a antígenos microbianos respiratorios o digestivos, por lo que aumenta la síntesis de IgA con glucosilación anómala de algunas de estas moléculas, lo que provoca un depósito de inmunocomplejos de IgAs en el mesangio y lo que hace que se active la vía alterna del complemento y ocurre la lesión glomerular, que es cuando se dan las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos una imagen de inmunofluorescencia, en donde vemos cómo se pueden observar aquí los depósitos inmunofluorescentes de IgAs, principalmente en regiones mesangiales. Bueno, la nefritis hereditaria es otra condición que consiste en un grupo de glomerulopatías hereditarias producidas por mutaciones en genes codificantes de proteínas de la membrana basal glomerular. La enfermedad más estudiada de este grupo de enfermedades em, es el síndrome de Alport, en el cual la nefritis se ve acompañada de sordera de conducción, varios trastornos del ojo como luxación de cristalino, cataratas posteriores y distrofia de córnea. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es un síndrome clínico donde existe pérdida progresiva de función renal. Existen hallazgos típicos de síndrome nefrítico y oliguria grave. Puede estar mediada inmunológicamente y se asocia a necrosis y rupturas del MBG. Sin tratamiento suele provocar la muerte por insuficiencia renal y su hallazgo histológico es la presencia de semilunas en GN, que de hecho se pueden apreciar en la imagen. Curso clínico. Suele estar ligado a cromosoma X, pero una herencia heterogénea resulta en mutación del gen A5. Los hombres son afectados más a menudo y más gravemente. Y las mujeres portadoras del síndrome de Alport ligado al cromosoma X o portadores de ambos sexos en formas autosómicas presentan hematuria persistente, asintomático con curso benigno. Su biopsia solo muestra adelgazamiento de la MBG.
Glomerulonefritis con semilunas mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Se caracteriza por depósitos lineales de IgG y C3 en la MBG. Los anticuerpos anti-MBG de los pacientes se ligan a membrana basales de capilares alveolares pulmonares y dan lugar al cuadro clínico. Se dice que estos pacientes también sufren de síndrome de Gauss-Pasteur y los anticuerpos de anti-MBG son útiles para el diagnóstico, ya que estos pacientes se benefician de plasmaféresis y es importante diferenciarlos. Glomerulonefritis con semilunas mediada por inmunocomplejos. Es un hallazgo constante del patrón característico de tipo granular en joroba de la tensión de la MBG y o del mesagio con inmunoglobulinas y o complemento en la inmunofluorescencia. También se puede reconocer una lesión grave de necrosis segmentaria, la cual rompe la MBG y forma semilunas consecuentemente. Su diferencia es que los segmentos de los glomérulos sin necrosis muestran evidencia de una GN por inmunocomplejos de base, y su patrón es granular. Glomerulonefritis con semilunas pausa inmunitaria. Se define por ausencia de anticuerpos frente a la MBG o de depósito detectable de inmunocomplejos en la inmunofluorescencia o microscopía electrónica. Típicamente se encuentran anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. En algunos casos puede formar parte de una vasculitis sistémica como la polivasculitis microscópica o granulomatosis de Wegener. Se limita a riñón y se denomina idiopática. Curso clínico. La GNRP suele causar como un síndrome nefrítico, salvo por la oliguria y la azoemia más pronunciada y en algunos casos proteinuria o anuria. El pronóstico guarda una relación con los glomérulos afectados. Cuando el paciente tiene semilunas en menos del 80% de los glomérulos, el pronóstico es mejor, de lo contrario es peor. Y el intercambio de plasma es beneficioso en los casos de GN por anticuerpos frente a la MBG y síndrome de Gauss-Pasteur, así como algunos de GN con semilunas pausa inmunitaria asociado a ANCA. Y eso sería todo. Bien, ok, si se fijan, es un tema bastante complejo todo esto de las glomerulopatías. En cuanto al examen, pues en realidad, como ya han estado viendo, pues las preguntas van dirigidas a cosas muy específicas. O sea, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, ¿cuáles son los cambios? Los únicos cambios que vemos ahí, ¿cómo se ven? Con el microscopio electrónico. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que podemos encontrar en el microscopio electrónico? ¿O cuáles son los cambios que vemos en la inmunofluorescencia en cada una de las entidades que nos acaban de hablar el día de hoy? Entonces, no, recuerden, aquí pues no nos vamos a ir tanto a la clínica, pero sí enfóquense en esos cambios que marcan la diferencia entre cada uno de estos trastornos. Mañana vamos a continuar con la siguiente parte de la patología renal. El lunes continúa el equipo que le toca, la patología de la cavidad oral. Y luego, para que no vaya a haber problemas con el tiempo, si se fijan en su programa, el último equipo le toca todavía un poquito después. Sin embargo, terminando el siguiente equipo, que es patología de la cavidad oral, van a continuar ustedes con lo de endocrino para que ya su participación, la de todos, ya se encuentre contemplada en sus calificaciones. Ahorita les voy a cargar también en la plataforma de Teams, ahí en un archivo, estoy hablando de los de patología endocrina, qué es lo que van a tener cuáles son los temas que van a abarcar, nada más esos de los que van a hablar para su exposición, y entonces a ustedes les tocaría el jueves hablar de la patología endocrina el jueves de la próxima semana. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, está bien, doctora, gracias. Ok, muy bien. Entonces, así le hacemos y una vez que ya terminemos estas exposiciones, ahora sí ya voy a continuar yo y ya les digo cuáles son los temas que vamos a abarcar para el siguiente parcial, que no van a ser todos, van a ser como más selectos. Y pues bueno, ya prácticamente el semestre está por concluir y el examen final, pues para que ya vayan considerándolo también, pues básicamente recopilatorio de todas las
patologías que vimos durante el semestre para los exámenes parciales, eso es lo que se va a considerar para el examen final, pero pues es recopilatorio, entonces en realidad este ya es más sencillo. El que pues tal vez es como un poquito más complejo sería el siguiente examen parcial, el que viene, pero como les digo, van a ser temas selectos y ya en la siguiente clase les digo cuáles son los que vamos a considerar para el tercer parcial. Bueno, si ya no tienen preguntas, descargué la lista. No sé si alguien haya llegado después de que se inició la clase para que me digan. Y si ya no tienen ninguna pregunta, ninguna otra cuestión, entonces continuamos mañana con la siguiente parte.